En 1950, durante un almuerzo en Los Álamos, Nuevo México, Enrico Fermi dejó caer el tenedor y hizo una pregunta que nadie ha podido responder en los 75 años que han pasado desde entonces. ¿Dónde está todo el mundo? Él venía haciendo cálculos de cabeza mientras caminaba hacia el comedor. Fermi era uno de los mayores calculistas intuitivos que jamás hayan existido. El tipo de mente capaz de estimar la fuerza de una explosión nuclear lanzando pedacitos de papel rasgado en el camino de la onda de choque y viendo hasta dónde volaban. Y los cálculos que él hacía mientras caminaba decían que había algo profundamente equivocado. La Vía Láctea tiene alrededor de 400.000 millones de estrellas. Miles de millones de ellas son más antiguas que nuestro Sol, por 5, 6, hasta 8.000 millones de años. Los planetas rocosos, en zonas donde el agua puede existir en estado líquido, no son raros, están en todas partes. La química de la vida está esparcida por la galaxia como polvo. Cada factor que podemos medir apunta al mismo lugar. La galaxia debería estar llena de civilizaciones inteligentes. Las señales deberían inundar todas las frecuencias. Las ondas deberían haber visitado cada sistema estelar, incluido el nuestro, hace millones de años. Las matemáticas dicen que deberíamos estar rodeados, pero cuando apuntamos los telescopios hacia afuera y nos quedamos escuchando, lo que recibimos es nada. Silencio absoluto. Algo en nuestras suposiciones está catastróficamente mal. Y cada intento de descubrir qué es nos lleva a un lugar al que no queremos ir. La escala del problema comienza en la propia galaxia. 400.000 millones de estrellas esparcidas por un disco de 100.000 años, luz de ancho. Si alguien empezara a contar esas estrellas al ritmo de una por segundo, habría comenzado antes de la invención de la agricultura y aún no habría terminado hoy. Nuestro Sol se formó hace unos 4.600 millones de años. Eso suena antiguo, pero en la escala de tiempo de la galaxia, eso nos convierte en recién llegados. Las estrellas más antiguas de la Vía Láctea han estado ardiendo por más de 13.000 millones de años. Lo que sea que haya sucedido en la Tierra, el proceso de formación de planetas y de evolución biológica pudo haber comenzado alrededor de otras estrellas miles de millones de años antes de que existiera nuestro sistema solar. Miles de millones de años no es solo una diferencia, es una ventaja inicial casi incomprensible. La vida en la Tierra pasó de organismos unicelulares a una especie capaz de dividir el átomo en más o menos 4.000 millones de años. Una civilización que hubiera comenzado alrededor de una estrella más antigua, incluso evolucionando al mismo ritmo lento de la vida terrestre, podría haber alcanzado la madurez tecnológica antes de que apareciera el primer microbio en nuestros océanos. Antes, esa palabra es el pronombre, el entero. Y los planetas habitables no son raros. El telescopio espacial, Kepler, que observó más de 150.000 estrellas entre 2009 y 2018, descubrió que más o menos una de cada 5 estrellas parecidas al Sol tiene al menos un planeta rocoso en la zona donde el agua puede permanecer líquida. Aplicando esa proporción a toda la Vía Láctea, se llega a algo así como 11.000 millones de mundos potencialmente habitables, del tamaño de la Tierra, solo en nuestra galaxia, incluyendo los planetas que giran alrededor de estrellas enanas rojas, que son mucho más numerosas que las estrellas como el Sol. El número sube a decenas de miles de millones. Y los ingredientes de la vida tampoco están limitados a la Tierra. Astrónomos han detectado moléculas orgánicas complejas en nubes de gas entre las estrellas, en las colas de los cometas, en meteoritos que han caído en la superficie de nuestro planeta. Los aminoácidos se forman de manera natural en el espacio. El agua es una de las moléculas más comunes de todo el universo. Los componentes químicos necesarios para la biología están esparcidos por la galaxia como semillas lanzadas en un campo abierto. Esa es la base de la paradoja. La galaxia es antigua, los planetas habitables son abundantes,
La química de la vida es común. El tiempo disponible es inmenso. Y aún así no vemos nada. Dejando completamente de lado las señales de radio, queda solo la expansión física pura. En 1980, el físico Frank Tipland mostró algo incómodo. Una civilización no necesita viajar más rápido que la luz ni ninguna tecnología exótica para colonizar toda la galaxia. Solo necesita sondas que se replican por sí mismas. Una sola nave robótica viaja hasta una estrella cercana, al 10% de la velocidad de la luz. Cuando llega, usa los recursos que encuentra allí, asteroides, cometas, polvo, para construir copias de sí misma. Estas copias parten hacia otros sistemas estelares. El proceso se repite. Crecimiento exponencial aplicado a las distancias entre las estrellas. Y la matemática da miedo por lo simple que es. Incluso tomando en cuenta el tiempo de viaje y las demoras de construcción, una sola ola de sondas autorreplicantes podría visitar cada sistema estelar de la Vía Láctea en algo entre 1 y 10 millones de años. Eso parece mucho tiempo. En la escala de la galaxia es un parpadeo. La galaxia existe desde hace más de 13.000 millones de años. 10 millones de años representan menos de una centésima parte de esa historia. Me tomó tiempo asimilar realmente ese número, porque la consecuencia de eso es brutal. Si una sola civilización, en cualquier punto de la galaxia, en cualquier momento de esos 13.000 millones de años, hubiera lanzado sondas autorreplicantes, esas sondas ya habrían alcanzado todas las estrellas a estas alturas, incluso la nuestra. Una vez. Bastaba una sola vez, en toda la historia de la galaxia. Y el cielo debería llevar la marca de eso. La búsqueda de esa marca fue minuciosa y el resultado siempre es el mismo. Frank Drake realizó la primera búsqueda deliberada en 1960, apuntando un radiotelescopio hacia dos estrellas cercanas y escuchando. Silencio. A lo largo de los años 70, un radiotelescopio en el estado de Ohio, apodado Big Ear, escaneó el cielo noche tras noche. El 15 de agosto de 1977 registró una señal de banda estrecha tan fuerte que uno de los astrónomos del equipo rodeó el resultado impreso y garabateó en el margen de la hoja una sola palabra: ¡Wow! La señal duró 72 segundos. Provenía de la dirección de la constelación de Sagitario. Tenía todas las características de una transmisión artificial. Por un breve instante pareció un contacto, pero la señal nunca volvió a ser detectada. Cientos de observaciones posteriores de la misma parte del cielo no encontraron nada. Sin repetición, nadie pudo confirmar su origen. Sigue siendo la detección más provocadora en la historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre y al mismo tiempo una de sus mayores frustraciones. El esfuerzo moderno más ambicioso es un programa llamado Breakthrough Listen, lanzado en 2015 con $100 millones de financiamiento, usando algunos de los radiotelescopios más grandes del mundo para escanear el millón de estrellas más cercanas, todo el plano de la galaxia y las 100 galaxias más cercanas a la nuestra. Hasta 2025 ya ha examinado millones de sistemas estelares. El resultado es silencio. En 2020, astrónomos australianos publicaron el estudio de radio más completo jamás realizado de ese tipo, observando más de 10 millones de fuentes estelares, cero detecciones. En 2015, otro estudio examinó cerca de 100.000 galaxias buscando firmas de calor compatibles con civilizaciones grandes, suficiente para recolectar la energía de estrellas enteras mediante estructuras gigantescas, las llamadas esferas de Dyson. Nada. La sonda Gaia mapeó la posición y el movimiento de casi 2.000 millones de estrellas. Ninguna anomalía que sugiera ingeniería a gran escala.
Gaia mapeó estrellas, Incluso nuestro propio sistema solar ya ha sido rastreado en busca de... artefactos que sondas autorreplicantes podrían haber dejado. En la Luna, en asteroides, en los puntos gravitacionalmente estables, donde un objeto podría quedarse quieto por eras. La superficie de la Luna preserva un registro que se extiende por miles de millones de años. Ese registro no muestra ninguna señal. En julio de 2025, algo cruzó nuestro sistema solar viniendo de fuera. El tercer objeto interestelar ya confirmado en la historia. Un pedazo de hielo y polvo que los astrónomos llamaron Atlas. Es solo el tercer objeto del que tenemos la certeza que vino de más allá de la influencia gravitacional de nuestro Sol. Breakthrough. LISTEN apuntó los telescopios hacia él de inmediato, buscando cualquier señal artificial. No encontraron nada, ninguna transmisión, ningún faro, ningún susurro, solo hielo y polvo cayendo por el vacío, en una trayectoria que lo llevará de regreso al espacio entre las estrellas, sin haber sido notado jamás por quienquiera que pudiera haberlo enviado. El silencio no se limita a nuestro vecindario inmediato, se extiende hasta donde nuestros instrumentos pueden alcanzar. Y con cada año que pasa, con cada telescopio nuevo, con cada estudio ampliado, con cada visitante interestelar examinado y considerado solo natural, el silencio solo se vuelve más profundo. Entonces la pregunta se vuelve más aguda. Si la galaxia tuvo tiempo más que suficiente, planetas más que suficientes, química más que suficiente y oportunidad más que suficiente para que la vida inteligente surgiera y se expandiera, ¿por qué está vacía? ¿Por qué? Porque después de 75 años de búsqueda, con instrumentos cada vez más sensibles en múltiples longitudes de onda, no encontramos nada. Las posibles respuestas no son todas iguales. Algunas son esperanzadoras. Si la vida en sí es extraordinariamente rara, entonces el silencio significa que somos especiales. Una anomalía cósmica en una galaxia vacía. Y nuestra existencia es preciosa más allá de cualquier medida. Pero otras respuestas son mucho menos reconfortantes. Si la vida es común y la inteligencia es alcanzable, entonces el silencio sugiere algo más oscuro, que las civilizaciones fracasan con regularidad, que se topan con barreras que no pueden superar, que la propia inteligencia lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción. En 1998, un economista llamado Robin Hanson le dio nombre a esta idea. Él lo llamó el Gran Filtro. En algún lugar entre la formación de un planeta habitable y el surgimiento de una civilización que se extiende por la galaxia, existe al menos un paso que es casi imposible de superar. Una barrera tan improbable, tan letal, que casi nada la atraviesa. El Gran Filtro explica el silencio proponiendo que el camino, desde una roca muerta hasta una civilización interestelar, contiene un cuello de botella tan severo que elimina a casi toda especie que intenta pasar. Y aquí está la pregunta que decide si esta idea es motivo de esperanza o de temor. Es una pregunta simple. ¿Dónde está el filtro? Si está detrás de nosotros, en un paso antiguo como el origen de la vida, entonces ya pasamos la prueba más difícil. Somos raros, somos afortunados. La galaxia está vacía porque los dados nunca cayeron de la manera correcta para nadie más. Pero si el filtro está frente a nosotros, en un paso que aún no hemos alcanzado, entonces el silencio no es una curiosidad, es una advertencia. Significa que civilizaciones como la nuestra, civilizaciones que construyen radiotelescopios, parten átomos y hacen la pregunta de Fermi, fracasan regularmente en sobrevivir a lo que viene después. Algo las destruye, algo tan confiable y tan completo que, a lo largo de miles de millones de años y miles de millones de intentos, casi nada logra pasar. La galaxia ha estado realizando este experimento durante 13.000 millones de años. El resultado esperado era un cosmos vibrando de inteligencia. El resultado observado es un silencio total. Y la distancia entre esos dos desenlaces
es la brecha más inquietante de toda la ciencia, porque algo está filtrando la inteligencia fuera de la galaxia. Algo mantiene el cielo nocturno en silencio, y todavía no sabemos si esa cosa ya intentó detenernos o si todavía está esperando. Las respuestas fáciles caen primero. Siempre caen. Cuando el silencio es tan absoluto, las explicaciones reconfortantes son las primeras en desmoronarse, bajo su propio peso. Tal vez ellos estén allá afuera, pero eligen no ponerse en contacto. La hipótesis del zoológico, propuesta por el astrónomo John Ball en 1973, sugiere que civilizaciones avanzadas ya saben de la existencia de la Tierra. Ellos ya nos detectaron. Pueden estar observándonos en este preciso momento, pero tomaron una decisión deliberada de no interferir, como cuando un investigador de vida silvestre observa a los animales con binoculares. Sin revelarse, la idea tiene elegancia. Refleja algo que los propios humanos hacen. Creamos reservas naturales. Debatimos la ética de contactar a pueblos aislados. Una civilización millones de años más avanzada que la nuestra podría aplicar principios similares a una especie que todavía discute política climática y publica fotos de sus comidas en Internet. Pero la hipótesis del zoológico tiene una debilidad fatal. Para que explique el silencio total que observamos, cada civilización de la galaxia tendría que llegar de manera independiente a la misma decisión. No la mayoría, cada una, a lo largo de miles de millones de años y de quizá miles de inteligencias que evolucionaron por separado, ninguna especie, ninguna facción dentro de una especie, ningún individuo con acceso a un transmisor jamás rompió la cuarentena. Y aquí debo confesar que no estoy de acuerdo con una parte de cómo suele presentarse esta hipótesis. Se presenta como serena, casi amable, pero la civilización humana no logra llegar a un consenso entre naciones en un solo planeta. La idea de que miles de civilizaciones alienígenas, separadas por distancias inmensas y operando bajo presiones evolutivas completamente diferentes, estarían de acuerdo unánimemente en una sola regla de comportamiento y la mantendrían durante eras, sin una sola excepción, lleva la credibilidad más allá del punto de ruptura. Basta un desertor, una civilización que decida transmitir, una sonda que entre en nuestro sistema solar por accidente. A lo largo de miles de millones de años, la probabilidad de obediencia universal y perfecta se acerca a cero. Tal vez la galaxia sea simplemente demasiado grande. El espacio es vasto. Las señales se debilitan con el cuadrado de la distancia. Incluso la luz, lo más rápido del universo, tarda 100.000 años en cruzar la Vía Láctea. Tal vez nadie logre alcanzar a nadie. Eso suena intuitivo y casi con seguridad es incorrecto como explicación completa. La distancia es una barrera para la conversación, pero no es una barrera para la expansión a lo largo del tiempo profundo. Incluso una expansión lenta, a una fracción de la velocidad de la luz, llena la galaxia en unos pocos millones de años. La galaxia ha tenido tiempo para que este proceso se complete más de 1000 veces. La distancia hace que la conversación en tiempo real sea impracticable. Eso no hace que la colonización sea imposible. Tal vez las civilizaciones avanzadas se vuelvan hacia su interior. Tal vez desarrollen realidades virtuales tan envolventes que la exploración física del cosmos pierda todo su atractivo. ¿Por qué cruzar el vacío entre las estrellas cuando puedes construir mundos infinitos dentro de una computadora? Esa es una posibilidad realmente fascinante, pero también requiere universalidad. Cada civilización tendría que tomar esa decisión de forma independiente. Ninguna especie en toda la historia de la galaxia decidió continuar siendo físicamente activa. Aunque 99 se replegaran sobre sí mismas, el uno restante ya habría llenado la galaxia muchas veces. Las civilizaciones expansionistas, por definición, son precisamente las que dejan evidencias. Tal vez se comuniquen por métodos que no podemos detectar. Ondas gravitacionales, haces de neutrinos, protocolos cuánticos,
tecnologías que aún ni siquiera hemos descubierto. La galaxia podría estar zumbando de conversaciones alienígenas en canales para los que no tenemos instrumentos para sintonizar. Pero incluso si las civilizaciones avanzadas migran a métodos exóticos, el periodo de transición durante el cual usan radiación electromagnética común, que puede durar siglos, debería dejar rastros. Una galaxia llena de civilizaciones en varias etapas de desarrollo debería incluir algunas que todavía están en la fase de radio. La ausencia incluso de señales primitivas de civilizaciones en transición exige una explicación. Cada una de estas ideas captura algo plausible. Ninguna de ellas, sola o en combinación, resuelve la paradoja mientras el número esperado de civilizaciones siga siendo mínimamente alto. Y con 400.000 millones de estrellas, miles de millones de años de ventaja y decenas de miles de millones de mundos habitables. Hasta la combinación más agresiva de explicaciones parciales todavía predice que algo debería ser visible en algún lugar. El silencio no es solo quietud, es absoluto. Eso es lo que empuja la investigación de vuelta al gran filtro. Si las respuestas fáciles no funcionan, la respuesta difícil debe ser considerada. Algo impide que las civilizaciones lleguen al punto de dejar una marca duradera en la galaxia. Algo las elimina. La pregunta es ¿dónde? El punto de partida es el principio de todo. La abiogénesis, el momento en que la química se convirtió en biología, cuando las moléculas dejaron de solo reaccionar y empezaron a copiarse a sí mismas. La vida apareció en la Tierra relativamente rápido, dentro de unos cientos de millones de años, después de que la superficie se enfrió lo suficiente para que el agua líquida permaneciera. Algunos científicos interpretan esto como prueba de que la abiogénesis es fácil. Pero solo tenemos una muestra de un solo caso. La vida en la Tierra surgió una sola vez. Cada organismo vivo en este planeta, desde la bacteria hasta la ballena azul, comparte el mismo código genético, los mismos aminoácidos, la misma bioquímica central. Si la vida surgiera con facilidad, sería de esperarse que hubiera surgido varias veces de forma independiente. No observamos eso. Y a pesar de décadas de esfuerzo, ningún laboratorio ha producido una célula capaz de replicarse desde cero. El abismo entre los aminoácidos en un frasco y una célula viva funcional sigue siendo enorme. Es posible que la abiogénesis sea el gran filtro, que la transición de la química compleja a un sistema vivo sea tan fantásticamente improbable que haya ocurrido solo un puñado de veces en toda la historia de la galaxia. Si eso es verdad, la galaxia puede estar llena de planetas que tienen océanos, atmósferas y una química orgánica rica, pero ninguna vida. En ese escenario, la Tierra es una ganadora de la lotería cósmica, y el silencio es el sonido de un universo donde el primer paso es casi imposible. Si ese es el caso, la parte más difícil ya quedó atrás. Pero la historia no termina ahí. La vida apareció en la Tierra hace 4.000 millones de años. Durante los siguientes 2.000 millones de años, toda la vida consistía en organismos unicelulares, bacterias y arqueas, microscópicas, simples, exitosas, pero fundamentalmente limitadas. Entonces, hace aproximadamente entre 1.500 millones y 2.000 millones de años, ocurrió algo extraordinario. Un organismo unicelular se tragó una bacteria. En lugar de digerirla, la célula huésped mantuvo viva a la bacteria. Con el tiempo, la bacteria ingerida se convirtió en la mitocondria, la estructura que proporciona energía a todas las células complejas de la Tierra. Ese evento, la endosimbiosis, dio origen a las células con núcleo. Todo animal, toda planta, todo hongo de este planeta desciende de esa única fusión. En 2.000 millones de años de vida microbiana, con billones de interacciones entre células ocurriendo todos los días, esa fusión específica sucedió exactamente una vez. El bioquímico británico Nick Lane argumentó
que las restricciones energéticas sobre las células simples hacen que la complejidad sea casi imposible sin el impulso energético específico que proporciona la mitocondria. Y adquirir mitocondrias requirió un accidente improbable. Si Lane tiene razón, la mayoría de los planetas con vida podrían estar permanentemente atrapados en la etapa microbiana. Océanos llenos de bacterias, sin camino hacia la complejidad, sin animales, sin plantas, sin cerebros. El universo podría estar lleno de mundos vivos que parecen tan muertos como Marte visto desde lejos, porque su vida nunca dio el salto. Y la historia avanza aún más. Aparecieron las células complejas. Los organismos con muchas células vinieron después. Los animales se diversificaron. A lo largo de los últimos 540 millones de años, cientos de millones de especies distintas evolucionaron en la Tierra. Los trilobites dominaron los mares durante casi 300 millones de años. Los dinosaurios reinaron sobre la tierra firme por más de 160 millones de años. Los insectos han prosperado durante 400 millones de años. De todas esos cientos de millones de especies, a lo largo de todo ese tiempo, exactamente una desarrolló inteligencia tecnológica. Una, el paleontólogo Stephen Jay Gould defendió que, si fuera posible rebobinar la cinta de la evolución y reproducirla de nuevo, la inteligencia podría no volver a aparecer nunca. No es un destino inevitable, es una contingencia, un accidente estadístico. La mayoría de los organismos exitosos nunca la necesitan. Los tiburones han sobrevivido durante 450 millones de años sin haber tenido jamás un solo pensamiento sobre radiotelescopios. Cada una de esas transiciones es candidata a ser el filtro. El origen de la vida, el origen de las células complejas, el origen de la inteligencia. Cada una podría ser el cuello de botella. Y si cualquiera de ellas es el filtro principal, la implicación es esperanzadora. El paso más difícil ya quedó atrás. Ya pasamos por el ojo de la aguja. La galaxia está en silencio porque casi nada más ha llegado tan lejos. Pero existe otra posibilidad, y es la que lo cambia todo. Y si el filtro no está atrás, y si está al frente, la línea del tiempo de la tecnología humana. Durante cerca de 300.000 años, los seres humanos anatómicamente modernos existieron sin producir nada que fuera detectable desde otro sistema estelar. Y entonces, en una explosión increíblemente comprimida, todo cambió. Agricultura hace 10.000 años, escritura hace 5.000 años, la revolución científica hace 400 años, la revolución industrial hace 250 años, dividimos el átomo hace 80 años, aterrizamos en la luna hace 56 años, construimos inteligencia artificial capaz de generar razonamiento parecido al humano hace menos de 10 años. De las herramientas de piedra a las armas nucleares en un instante cósmico. Y aquí está el detalle que hace que este instante sea tan peligroso. La misma aceleración que nos hizo detectables también nos hizo capaces de destruirnos. Desarrollamos la capacidad de transmitir señales de radio al espacio y la capacidad de aniquilar la civilización con armas nucleares dentro de la misma década. La visibilidad y la autodestrucción llegaron juntas, de la mano. El registro histórico contiene momentos en los que la supervivencia de la civilización dependió del juicio de un solo individuo operando bajo presión extrema, con información imperfecta. En 1983, el oficial soviético Stanislav Petrov eligió no reportar lo que parecían ser 5 misiles nucleares estadounidenses viniendo en dirección a la Unión Soviética, detectados por un satélite de alerta temprana. Su juicio de que era una falsa alarma era correcto. En octubre de 1962, a bordo de un submarino soviético cerca de Cuba, sin poder comunicarse con Moscú,
2 de 3 oficiales superiores votaron por lanzar un torpedo nuclear contra barcos estadounidenses. El tercero, Vasily Arkhipov, se negó. El único voto disidente en un submarino aislado del mundo exterior impidió lo que pudo haber sido el acto inicial de una guerra termonuclear. En 1995, un cohete de investigación noruego activó los protocolos de alerta nuclear rusos. El presidente Boris Yeltsin tuvo minutos para decidir si ordenaba o no un ataque de represalia. Él eligió esperar. Cada vez la supervivencia dependió no de la robustez de los sistemas, sino del juicio humano de una sola persona. Eso no es una fórmula para la confiabilidad a largo plazo. A lo largo del tiempo profundo, las matemáticas se vuelven implacables. Una civilización que enfrenta una probabilidad de 2% de autodestrucción por siglo, esas probabilidades parecen manejables. 98% de supervivencia por siglo, pero esa probabilidad se acumula. Después de 1000 años, la probabilidad acumulada de supervivencia baja a más o menos 82%. Después de 5000 años, 36%. Después de 10.000 años, 13%. Después de 50.000 años, menos del 1%. Una civilización tendría que sobrevivir durante millones de años para dejar el tipo de presencia duradera que resolvería la paradoja de Fermi. Con una tasa de 2% por siglo, la probabilidad de durar 1.000.000 de años se reduce prácticamente a cero. Ese es el enfoque más frío del gran filtro. No requiere una sola catástrofe dramática. No necesita un asteroide ni un superarma. Solo exige que las civilizaciones tecnológicas sean intrínsecamente inestables a lo largo de grandes escalas de tiempo. Que las herramientas que construyen para crecer sean las mismas herramientas capaces de destruirlas. Que la línea entre prosperar y colapsar permanezca permanentemente delgada. Que a lo largo de suficientes siglos algo siempre termine saliendo mal. No porque el universo sea hostil, sino porque la inteligencia es poderosa y el poder sensibilizado, la sabiduría perfecta, sostenida por tiempo geológico, sin un solo error fatal, tal vez sea una condición que nada en el universo jamás haya alcanzado. Y existe una versión de este argumento que es peor que la autodestrucción. Porque la destrucción al menos implica un momento, un evento, una guerra, una peste, una catástrofe. Algo dramático que una especie podría, en teoría, aprender a evitar. La peor versión no es la destrucción, es la sustitución. A lo largo de la historia humana, cada generación de herramientas ha sido más poderosa y más autónoma que la anterior. La piedra dio paso al bronce. Los sistemas mecánicos dieron paso a los sistemas digitales. Los sistemas digitales ahora están dando paso a la inteligencia artificial. La trayectoria apunta a un umbral en el que la inteligencia artificial supera la capacidad cognitiva humana en todos los ámbitos. Y lo que sucede después de ese umbral depende completamente de cuáles sean los objetivos de los sistemas artificiales. Los impulsos humanos, la curiosidad, el deseo de explorar, la necesidad inquieta de ver qué hay más allá del próximo horizonte, son productos de la evolución biológica. Una inteligencia artificial no tiene historia evolutiva, no tiene instinto de exploración, no tiene curiosidad, a menos que la curiosidad haya sido explícitamente diseñada dentro de su arquitectura. Una civilización posbiológica podría ser completamente invisible, no porque se esté escondiendo, no porque haya elegido volverse hacia adentro, sino simplemente porque no le importan las cosas que la harían detectable. No transmite, porque conversar con entidades desconocidas no sirve a sus objetivos. No construye megaestructuras, porque recolectar energía, más allá de la necesidad inmediata, es irrelevante para sus metas. Permanece en su propio mundo de origen y persigue sus propios propósitos indescifrables en absoluto silencio. Si esa transición es común, la galaxia podría estar poblada
no por civilizaciones biológicas silenciosas, sino por máquinas silenciosas. Entidades que están técnicamente presentes, pero no producen ninguna señal que nosotros algún día reconoceríamos. El filtro no es la muerte, el filtro es la transformación en algo que ya no tiene razón para ser visto. Y la posibilidad más aterradora de todas, tal vez sea que no exista un filtro único, que en vez de eso, cada paso de la cadena sea moderadamente difícil. La vida es tan rara, las células complejas son tan improbables, la inteligencia es tan improbable. Las civilizaciones son tan inestables, las sucesoras artificiales son tan indiferentes, y cuando multiplicas todas esas improbabilidades moderadas, el resultado acumulado es un filtro tan severo que casi nada logra recorrer el camino desde el principio hasta el final. Es como un corredor con 50 puertas. Cada una se abre el 90% de las veces. Cualquier puerta por sí sola es fácil. La probabilidad de atravesar las 50 sin ser detenido es menor que el 1%. Si el gran filtro es compuesto, no existe un solo descubrimiento que lo resuelva. No hay ningún momento en el que podamos decir que la parte difícil terminó. El filtro está en todas partes, distribuido a lo largo de todo el camino, cobrando un pequeño peaje en cada paso hasta que casi no queda nada. El silencio de la galaxia es compatible con un filtro que opera con una eficiencia devastadora. Algo impide que las civilizaciones llenen el cosmos, y la evidencia no nos dice cuál respuesta es la correcta. Lo que hace es reducir las posibilidades de una manera que debería dejar profundamente incómodo a cualquiera que esté prestando atención. Porque cada respuesta, ya sea que pongamos el filtro detrás de nosotros, frente a nosotros o distribuido a lo largo de toda la cadena, lleva implicaciones que van mucho más allá de la astronomía. Llegan a la pregunta de qué es la inteligencia, para qué sirve y si las cualidades que más valoramos en nosotros mismos, la curiosidad, la ambición, la negativa a aceptar los límites de nuestro mundo, son características universales de las mentes, o un accidente temporal de una especie particular en un planeta particular. Esa pregunta no está esperando en algún lugar entre las estrellas. Está esperando en el próximo siglo, en las decisiones que tomamos sobre las tecnologías que estamos construyendo ahora mismo, en si desarrollamos la sabiduría para acompañar el poder que ya hemos acumulado, y en si nos convertimos en la civilización que finalmente rompe el silencio, o en la próxima entrada en un catálogo de especies que ardieron intensas y breves y no dejaron ningún rastro que el universo pudiera leer. Existe una forma de ver la paradoja de Fermi que hace que su peso se asiente en un lugar que se puede sentir. La Vía Láctea, como una sala oscura de 100 metros de largo, cada civilización que ha surgido es un cerillo encendido en algún punto a lo largo de esa sala. El fósforo se enciende, arde por un instante y se apaga. Si alguien encendiera 1 millón de cerillos en puntos aleatorios a lo largo de esa sala, a lo largo de 13.000 millones de años, la mayoría de ellos ardería sola. Ningún par de cerillos estaría encendido al mismo tiempo. Un visitante que entrara a la sala en un momento cualquiera encontraría solo oscuridad. La sala nunca estuvo vacía. Estaba llena de cerillos, pero ninguno de ellos duró lo suficiente para ver a los demás. Somos cerillos. Llevamos ardiendo más o menos un siglo. Sí, la cuenta empieza en el momento en que nos volvimos electromagnéticamente visibles para el cosmos, a partir de las primeras transmisiones de radio, lo suficientemente fuertes como para filtrarse al espacio. Un siglo en 13.800 millones de años. La llama es brillante. Se puede sentir su calor. Se puede ver su luz. Pero la sala es inmensa y la oscuridad a ambos lados de nosotros se extiende muchísimo. La idea más inquietante de la paradoja de Fermi no es que estemos solos. Es que tal vez seamos comunes.
que civilizaciones como la nuestra surgen con regularidad por la galaxia. Desarrollan radiotelescopios, reactores nucleares y computadoras, se hacen la pregunta de Fermi, escuchan el mismo silencio que nosotros escuchamos y luego, en unos siglos, desaparecen. No porque tuvieron mala suerte, sino porque el patrón está incrustado en lo que ellas son. Porque una inteligencia lo suficientemente poderosa como para remodelar un planeta es una inteligencia lo suficientemente poderosa como para destruirlo. Y la distancia entre esas dos capacidades no es un abismo que deba cruzarse. Es un único umbral, alcanzado al mismo tiempo, sin manual de instrucciones y sin segunda oportunidad. El biólogo evolutivo Ernest Mayr planteó este argumento de forma explícita. Él señaló que la inteligencia, medida por la capacidad de manipular el ambiente a través de la tecnología, existió en la Tierra por un periodo casi inconmensurablemente breve. Nuestra especie es más joven que muchas formaciones geológicas. La agricultura ocupa solo el 3% final de nuestra existencia. La capacidad de autodestrucción nuclear existe desde hace solo una vida humana. Comparado con la duración de otras estrategias biológicas exitosas, el contraste es impactante. La fotosíntesis opera desde hace 3.500 millones de años. La vida multicelular ha tenido éxito por más de 1.000 millones de años. Los insectos dominan los ecosistemas terrestres desde hace 400 millones de años. La inteligencia, en contraste, ha existido por un abrir y cerrar de ojos y ya ha producido los medios para su propia eliminación. La conclusión de Meyer fue tajante. La inteligencia puede ser una mutación letal, un rasgo que otorga enormes ventajas a corto plazo. La capacidad de superar a cualquier otra especie, recolectar energía a escala planetaria, remodelar ecosistemas enteros, pero que lleva dentro de sí una falla fatal a largo plazo. El mismo poder que permite la dominancia permite la autodestrucción. Y es aquí donde no estoy de acuerdo con él, o al menos donde me niego a dar el asunto por cerrado tan pronto. Meyer hablaba de los años 60 y 70 en el auge del miedo a la bomba, y concluyó que la inteligencia era un callejón sin salida, un error evolutivo espectacular. Entiendo de dónde viene esa conclusión. Ninguna bacteria jamás construyó un arma capaz de esterilizar su propio planeta. Ninguna colonia de insectos jamás desestabilizó el sistema climático que la sostiene. Esos son logros propios de la inteligencia, si es que logro es la palabra correcta. Pero llamar a eso una mutación letal es presumir que el resultado ya está escrito. Y no lo está. Petrov no reportó la alarma. Arkhipov dijo que no. La misma inteligencia que fabrica el peligro es la única cosa en el universo conocido capaz de elegir no usarlo. Eso no es una garantía, pero tampoco es una sentencia. Y queda lo que sucede después de que una civilización desaparece. Esa es una dimensión del problema que recibe sorprendentemente poca atención. En la Tierra, los vestigios físicos de la civilización humana son alarmantemente frágiles. Las estructuras de madera se pudren en décadas. El acero se corroe en siglos. El concreto se degrada en unos pocos miles de años. La Gran Pirámide de Giza, una de las estructuras más duraderas que los humanos han construido, se está erosionando visiblemente después de 4.000 años. En otros 10.000 años será una colina apenas reconocible. En 100.000 años, los procesos geológicos habrán borrado prácticamente todo rastro de construcción humana. En 1.000.000 de años, un arqueólogo de otro sistema estelar que visitara la Tierra encontraría casi nada que indicara que alguna vez existió aquí una civilización tecnológica. Algunas proporciones inusuales de isótopos en una roca sedimentaria, una capa fina de partículas de plástico y de polvo radiactivo. Pero ningún edificio, ninguna carretera, ninguna máquina, nada reconocible como producto de la inteligencia. Al llevarlo a distancias interestelares, el panorama solo empeora.
Una civilización muerta en un planeta a 40 años luz de distancia sería completamente invisible para nuestros telescopios. No podemos resolver detalles de la superficie de planetas fuera del sistema solar. Apenas logramos detectar su atmósfera. Las ruinas de una ciudad alienígena, una carretera desmoronándose, una red de satélites abandonada, nada de eso se registraría a través del abismo entre las estrellas. Incluso las estructuras metálicas en órbita terminan cayendo o alejándose a la deriva. Las señales de radio, una vez que la transmisión se detiene, siguen viajando hacia afuera a la velocidad de la luz, pero se debilitan con el cuadrado de la distancia y caen por debajo del ruido de fondo del cosmos en unas pocas decenas de años luz. La galaxia podría estar cubierta de los restos de civilizaciones muertas y nunca lo sabríamos. Millones de especies podrían haber surgido, construido cosas grandiosas, hecho la pregunta de Fermi y desaparecido, sin dejar ningún rastro detectable a través de las distancias interestelares. El silencio que escuchamos no es prueba de que las civilizaciones nunca existieron. Es prueba de que las civilizaciones no duran lo suficiente como para ser escuchadas. Las ruinas no transmiten, las ruinas no construyen, Ruinas de esferas de Dyson las ruinas no envían sondas hacia las estrellas. vecinas. Las ruinas simplemente desaparecen. Hay algo que la paradoja de Fermi deja inequívocamente claro. No importa cuál explicación sea correcta, inteligencia y supervivencia no son lo mismo. La capacidad de comprender el universo no garantiza la capacidad de perdurar dentro de él. Una especie puede ser brillante y aún así ser breve. Una civilización puede ser magnífica y aún así ser frágil. La historia de la vida en la Tierra está llena de organismos que estaban perfectamente adaptados a sus ambientes y que fueron aniquilados cuando esos ambientes cambiaron. La inteligencia añade herramientas nuevas al kit de supervivencia, pero también añade formas nuevas de fracasar. Y las formas de fracaso de las civilizaciones inteligentes pueden ser fundamentalmente diferentes a las de cualquier otro organismo. El cosmos no ofrece garantías. Las leyes de la física no incluyen una cláusula que asegure que las especies inteligentes sobrevivan. El universo no está de nuestro lado. Es indiferente. Ya sea que la humanidad prospere por 1 millón de años o desaparezca en el próximo siglo, las estrellas seguirán ardiendo, las galaxias seguirán girando, la radiación cósmica de fondo seguirá enfriándose hacia el cero absoluto. El universo no notará nuestra ausencia. No notó la ausencia de ninguna civilización que pudiera haber existido antes que nosotros. Y esa indiferencia no es motivo de desesperación, es motivo de urgencia. Si al universo no le importa si sobrevivimos, entonces la supervivencia es completamente nuestra responsabilidad. La respuesta a la paradoja de Fermi, sea cual sea, no nos la va a entregar el cosmos. Va a ser escrita por las decisiones que tomemos en las próximas décadas y siglos, dependiendo de si administramos las tecnologías que creamos, por si extendemos nuestra propia presencia más allá de un solo planeta vulnerable, dependiendo de si desarrollamos la sabiduría para acompañar el poder que ya hemos acumulado. Y si nos convertimos en la civilización que, finalmente, rompe el silencio, o en el próximo fósforo que se enciende y se apaga en una sala vacía. Algunos investigadores encuentran esperanza precisamente en el silencio. Si estamos solos o casi solos, entonces la rareza de nuestra existencia hace que cada vida humana sea cósmicamente preciosa. El filósofo Nick Bostrom argumentó algo que parece al revés la primera vez que lo escuchamos. No encontrar ninguna vida en Marte sería en realidad una buena noticia para la humanidad, porque sugeriría que el gran filtro está detrás de nosotros. Confieso que esta fue la idea que más tiempo me tomó entender en todo este tema. Me tomó tiempo hasta que tuvo sentido, porque, instintivamente, queremos encontrar vida allá afuera, queremos compañía en la oscuridad. Pero la lógica de Bostrom se sostiene.
Si Marte es estéril, si la vida nunca surgió ni siquiera en un planeta que alguna vez tuvo agua líquida y una atmósfera densa, entonces la biogénesis es extraordinariamente difícil. Y el éxito de la Tierra es casi un milagro. Y ese milagro ya ocurrió. El paso más difícil ya terminó. Cada mundo muerto que encontramos es, según esa lógica, una razón más para pensar que lo peor ya pasó. Otros encuentran lo contrario. Cada nuevo exoplaneta descubierto en una zona habitable, cada detección de moléculas orgánicas en el espacio entre las estrellas, cada señal de que los ingredientes de la vida son comunes, hace más difícil creer que la abiogénesis sea el filtro. Si la vida surge con facilidad, entonces el filtro debe estar en otro lugar. Y si no está en el origen de la vida, ni en el origen de las células complejas, se vuelve cada vez más probable que esté en algún punto delante de nosotros, en algún lugar en la transición de especie inteligente a civilización interestelar duradera, en algún lugar que todavía no hemos alcanzado. La evaluación más honesta de nuestra posición es esta. No sabemos dónde está el filtro. No sabemos si ya pasamos por el paso más difícil o si el paso más difícil nos espera en el próximo siglo. No sabemos si la inteligencia es una rareza cósmica o algo común a escala cósmica que casi siempre se autodestruye. No sabemos si el silencio significa que somos preciosos o si significa que somos los siguientes. Lo que sí sabemos es que existimos en el momento en que el desenlace aún no está determinado. El gran filtro, si está por delante, aún no ha acabado con nosotros. El silencio del cosmos aún no es nuestro silencio. Todavía estamos aquí, todavía ardiendo, todavía intentando alcanzar una biblioteca antigua y silenciosa. Fermi hizo su pregunta durante un almuerzo en 1950. Pasó menos de una hora pensando en eso ese día. Él no podría saber que 75 años después, con muchos más datos, telescopios mucho más poderosos y modelos mucho más sofisticados, todavía no tendríamos una respuesta satisfactoria. Pero tal vez la ausencia de una respuesta sea en sí misma el descubrimiento más importante, porque, incrustada en la paradoja de Fermi, existe una constatación simple y devastadora. El universo ha estado realizando el experimento de la inteligencia durante 13.000 millones de años. El resultado hasta donde podemos observar es silencio. O el experimento rara vez sale bien, o el experimento rara vez dura. Ambos los desenlaces tienen la misma implicación para nosotros. La de que lo que tenemos, esta breve ventana de conciencia, este único siglo de visibilidad electromagnética, ese intervalo frágil entre el descubrimiento del fuego y la invención de armas que pueden acabar con todo, no tiene garantía de continuar. No es una condición permanente. Es un momento. Y los momentos, por su propia naturaleza, terminan. La cuestión no es si nuestro momento va a terminar. Todo termina. Las estrellas se apagan, las galaxias se dispersan. El propio universo podría llegar a un equilibrio térmico y quedarse en silencio de una manera que hará que el silencio actual parezca una sinfonía en comparación. La cuestión es si nuestro momento dura lo suficiente como para dejar algo, lo suficiente para dejar una huella que el próximo fósforo, si es que hay uno, pueda ver. Lo suficiente para responder a la pregunta de Fermi, no con silencio, sino con la prueba de que al menos una vez, en al menos un mundo, una especie encendió un fósforo y lo mantuvo encendido. La sala está oscura, siempre ha estado oscura, y en algún lugar en esa oscuridad una sola llama está ardiendo. Es pequeña, es frágil, lleva ardiendo menos de un instante según los estándares de la sala. Ella no sabe cuánto tiempo le queda. Ella no sabe si alguna otra llama ya ardió antes que ella o si alguna arderá después. Pero ella está ardiendo ahora y por ahora eso es suficiente.